El aborto es el principal causante de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna y a la vez es la causa con mayor probabilidad de ser intervenida. El Estado debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres tengan un libre y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas. Es por esto que es de suma importancia definir al aborto como un tema de salud pública y de justicia social. ¿Qué se entiende por aborto? La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del progreso médico y tecnológico, estando actualmente en torno a las 22 semanas de gestación. Ecuador y el aborto. En Ecuador hay solo dos caminos legales para llevar a cabo un aborto: si la vida de la mujer está en peligro o por violación a una persona con discapacidad. La posibilidad de ampliar esas opciones se analiza entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. El 25 de julio pasado, organizaciones pro derecho de las mujeres presentaron propuestas a la Comisión de Justicia de la Asamblea. La idea es reformar el artículo 150 e incluir una nueva causal: el aborto no punible por violación en general. Ecuador es el tercer país de la región con el mayor número de adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años. Se ubica detrás de Nicaragua y República Dominicana. Según el COIP vigente, se considera violación toda relación sexual con niños y adolescentes menores de 14 años. Según datos del Ministerio de Salud, en Ecuador se registraron 413.318 nacidos vivos de niñas y adolescentes desde el 2010 hasta el 2016. Por eso, despenalizar el aborto es urgente. El contexto en el que nos vamos a situar es el de una sociedad profundamente conservadora. Una sociedad que ha sido atravesada en su configuración cultural desde la colonia por la religión católica o apostólica romana, que entiende a la vida a partir de la concepción. Es por eso que tendrá posturas irreconciliables con movimientos más liberales que se sienten identificados con el argumento de la decisión de la mujer sobre si dar a luz o no al feto que lleva dentro. Posición y justificación. Legisladores a favor de la legalización del aborto en Ecuador. La postura pro aborto parte desde una concepción de protección de la vida e integridad humana en sociedades que se lucran mediante la práctica de abortos clandestinos. La ineficiencia del sistema de salud pública en temas de prevención de abortos y socialización del uso de métodos anticonceptivos obliga a la sociedad civil a autoeducarse y gestar procesos de difusión de conocimiento frente a una sociedad desinformada por la institucionalidad. La decisión de continuar o interrumpir el proceso de gestación de una madre es únicamente decisión de la progenitora. En Ecuador, el COIP vigente permite el aborto por dos causales: si la vida de la mujer está en peligro o por violación a una mujer con discapacidad mental. Esto, lastimosamente, solo responde al 0,98% de mujeres. Además, el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal establece que todo acceso carnal con penetración a una menor de 14 años es violación. La tipificación de este delito bastaría para que todos los embarazos se conviertan en denuncias por violación y sean juzgados, pero en la práctica esto no sucede. El delito de violación más embarazo en el Ecuador demuestra que el marco jurídico internacional, nacional, los programas, estrategias y normativas sanitarias para enfrentar el embarazo no deseado y la violencia no son aplicados y se vulneran desde el Estado, convirtiéndolo en cómplice de situaciones que pueden ser enfrentadas desde respuestas integrales y legales como la despenalización y legalización del aborto en caso de violación. Un claro ejemplo es que en el 2014 el Ministerio de Salud emitió la Norma Técnica de Atención Integral en Violencia de Género, que obliga a los funcionarios de salud a aplicar un tamizaje a todas las pacientes, realizando preguntas que podrían identificar que una persona está viviendo violencia de género, aunque la razón de su consulta haya sido otra. El embarazo en menores de 14 años es un criterio para identificar un abuso sexual, por lo que debe ser registrado, comunicado a la dirección del hospital, puesto en conocimiento de Fiscalía y la víctima debería ser direccionada a una sala de primera acogida para su atención integral. La norma es clara, pero las cifras demuestran que no está siendo aplicada. Además, se estima que 45 de cada 100.000 mujeres mueren cada año a causa de abortos en el país, siendo las mujeres de escasos recursos las más afectadas, por lo que también es una cuestión de clase.
Con base en estos antecedentes, la Comisión de Justicia de la Asamblea del Ecuador dio paso al debate en pleno para las reformas al COIP, en donde se estipula la despenalización del aborto por las causales de violación, estupro, incesto, malformaciones genéticas e inseminación no consentida. Es así que el 3 de enero del presente año se llevó a cabo el primer debate en pleno por la despenalización y legalización del aborto en dichas causales. El aborto es una realidad en el Ecuador y debemos estar a la altura como sociedad para debatirlo desde un enfoque jurídico, científico y social. Es por ello que se plantean parámetros necesarios para desarrollar el proceso de negociación. El aborto viene acompañado de campañas de concientización y educación sexual integral. Entramos aquí con la docente Alejandra Cárdenas, docente de Derecho Internacional Público de la Universidad de las Américas, una persona que ha estado constantemente en iniciativas en torno a la legalización del aborto a nivel del legislativo y a nivel de la academia. En ese sentido, nos encontramos en una entrevista para desentrañar algunos aspectos respecto al aborto, y yo quisiera preguntarle cuál es la importancia de la legalización del aborto en el contexto actual del Ecuador, siendo un tema tan controversial en la arena política. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es un tema súper importante. Felicitaciones porque ustedes como estudiantes están abordando temas tan importantes y tan complejos y tan controversiales. ¿Por qué es importante despenalizar el aborto? Porque resulta ser que no existe solo una forma de abortar. Es decir, no es que solamente tenemos relaciones sexuales irresponsables y posteriormente abortamos. El aborto es un problema complejo y es un problema social. Es un problema que se produce a partir de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género que está tan enraizada en el mundo en general y por supuesto en la sociedad ecuatoriana. Entonces, hay algunos países que ya han tomado iniciativas respecto a temas del aborto y ese es un dilema o un retroceso quizá para una constitución tan garantista en el estado en el que nos encontramos. En ese sentido, ¿bajo qué circunstancias o bajo qué parámetros proponer la legalización del aborto ante un legislativo tan que rechaza tanto estos temas a nivel del legislativo? Bueno, yo creo que tienes que tomar en cuenta que aquí nuestras posturas religiosas, nuestras posturas dogmáticas tienen que quedar en un segundo plano frente a lo que consideramos una ética pública. Es decir, nosotros tenemos un mandato constitucional, un mandato que garantice el derecho a la igualdad, que garantice el derecho a la vida libre de violencia, que garantice el derecho a escoger cuándo, cuántos hijos tener, frente a la posición religiosa, la posición dogmática, la posición política que tú tengas. Entonces, en este momento, cuando tú vayas a tomar la decisión, tú considerarás el tema dogmático, el tema político, pero tú como decisor del Estado, como asambleísta, no estás representándote a ti, estás representando a la sociedad. Ahora, desde su posición como maestra, desde la academia, ¿cuál es el rol que debería tomar la academia frente a este tema de la legalización del aborto por violación? Yo creo que es súper importante la participación de la academia. ¿Por qué? Porque nuestro rol es investigar, porque nuestro rol es construir pensamiento, porque nuestro rol es revisar lo que se ha dicho desde la jurisprudencia. Entonces, yo creo que ahí nuestro rol es como fundamental y poder construir los argumentos. Pero cualquiera de los dos lados de mí, puede ser que mi postura sea a favor de la despenalización del aborto por violación, totalmente de acuerdo, pero creo que lo que nos aporta la academia, lo que nos aporta la ciencia es el poder tener los argumentos de las dos partes. Uno de los elementos súper importantes que se presentó ahora y que volví a ver que estuvo en el debate en la asamblea la semana anterior, es la visión de los genetistas, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto no solo social, no solo jurídico, no solo emocional de las personas víctimas de violación o de las personas que van a abortar, sino también qué es lo que implica desde los avances genéticos? El aborto por temas de violación moviliza a muchos sectores de la sociedad. Uno de esos sectores es sociedad civil, que tiene una incidencia directa en el legislativo y sobre cómo se está legislando y además en el sector público y privado. ¿Cuál debería ser la lógica o el accionar de sociedad civil frente a este tema del aborto? A ver, sociedad civil en realidad es el espíritu de las instituciones del Estado. Sociedad civil es el canal conductor de territorio, de la realidad. Yo tengo la oportunidad desde el primer día que me senté en este escritorio de decir que el corazón de esta institución es sociedad civil. Yo no puedo gestar leyes, gestar proyectos, campañas, programas, etcétera, como institución pública
sin el consentimiento, sin las observaciones de sociedad civil. Porque ellos están en la realidad diaria. Sociedad civil se constituye en dos partes fundamentales: titulares de derechos y organizaciones que trabajan por estos titulares de derechos. Y esta sociedad civil hace que cada una de las decisiones que tome el Estado sean correctas o incorrectas. Siempre vamos... Me parece un poco importante, vos, ya a título personal, ¿bajo qué circunstancias te parece que el aborto debería o no ser legal? Y en el caso del aborto penalizado, esto tiene una influencia indudablemente en la inclusión económica y social en el país. ¿Cuál es esa influencia de tu? En todo el sentido. Lo que tú decías, el tema económico y social. No, bueno, nuestra secretaría no trabaja en tema económico, pero te lo puedo manifestar de igual manera. En el caso de que la mujer decide o no, obviamente tiene una afectación por lo que les acabo de decir. Esa mujer pasa a depender, ella y su criatura, su hijo, su hija, del Estado. Porque si tiene 14 años, ¿de qué vive? Tal vez puede ser una de las personas que esté en un semáforo en este momento, como un niño menor de 1 año. Entonces el Estado, por eso refería, cualquiera de los dos caminos que tome, si es que decide a legalizar o no, tiene que garantizar, porque en el caso de que decida legalizar y la mujer decide el continuar el trayecto y tener a su hijo, el Estado tiene que garantizar eso, justamente una inclusión económica, social, para completa, y en salud por supuesto, para las dos víctimas, porque también esa criatura se convierte en una víctima del sistema social en que el que va a crecer, ¿sí? Porque muchos... En conclusión, la discusión respecto a la despenalización del aborto es de suma importancia para reforzar los argumentos en torno a la autonomía de toma de decisiones de las mujeres. La despenalización del aborto, en el contexto ecuatoriano, se enfrenta a una serie de factores que parten desde los fundamentos religiosos que caracterizan la sociedad conservadora del país y la lucha en materia de derechos y garantías que protejan las prácticas seguras para la interrupción del embarazo, que deben estar cobijadas bajo el correcto funcionamiento de un sistema de salud pública.